De Corintios, capítulo 1 y versículo 16 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a hablar del bautismo que predicaba el apóstol Pablo. Bautismo en sangre le llamaba yo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 16, y leo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, ahí iría, escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendita su palabra. Alabados a Dios. Gloria a Dios. Hay una diferencia entre el mecanismo o el ministerio que ejecutó el apóstol Pablo al que ejercieron el resto de apóstoles. Estuvimos compartiéndolo el martes. Si tú te fijas en el ministerio de Juan el Bautista, dice la Biblia que él predicó el bautismo en agua para perdón de los pecados. Bautismo de arrepentimiento se le llamó. Cuando Jesús llega y se bautiza con Juan y empieza su ministerio, la gente sigue a Jesús, los seguidores de Juan también siguen a Jesús, y Jesús empieza a bautizar. Y ya Jesús no bautiza sino sus seguidores, ¿vale? Como un rito de purificación y conversión a su ministerio y a su fe. Cuando Jesús se va, los discípulos siguen haciendo lo mismo. Bautizaban en agua para perdón de los pecados y recepción del Espíritu Santo. Pero cuando aparece el apóstol Pablo, oye esto, empieza a traer un nuevo grado de revelación en
ejercicio del ministerio de la difusión del Evangelio de la Gracia. Y él empieza a ministrar a las iglesias que está abriendo, incluso a los que le estaban detratando o persiguiéndole, dando a conocer que Cristo, cuando se le reveló a él, Cristo a él no lo llamó ¿a qué? A predicar bautismo en agua. Mientras que los otros discípulos y apóstoles lo estuvieron haciendo. Sino que la revelación que tiene Pablo ya es un grado mayor. Ya lo que él presenta no es el bautismo en agua para perdón de los pecados. El objeto de la fe no es el agua, como todavía al día de hoy muchas iglesias predican y creen, sino que el objeto de la fe es la cruz, y el elemento en el cual hay que poner la fe es la sangre. Ahí es donde el altar coge vida y se abre verdaderamente un altar. En estos días que estamos viviendo, en la dispensación de la gracia, todo aquel que quiera presentar el altar de Dios es cuando predica la cruz, donde fue Cristo crucificado, y como elemento de salvación, o donde tú tienes que poner la fe, es la sangre. Yo no sé si me he explicado con claridad. Espero que sí. Esa era la guerra que tenía el apóstol Pablo, porque le recriminaban que él nos ponía mucho énfasis en bautizar a la gente en el agua. El bautismo en agua es para gente que ya salva, no es para gente que todavía se tiene que salvar. De hecho, aquí hay hermanos que aún no se han bautizado, que si Dios lo permite los vamos a llevar a las aguas. Pero eso no va a perjudicar su salvación. Mientras que no tenemos ese grado de revelación, estoy poniendo esto como un ejemplo, nosotros todavía estaremos un poco distorsionados, entonces Dios nos está afinando la visión. El grado de iluminación o de alumbramiento que tiene que recibir la conciencia de la iglesia en este tiempo, nos tenemos que remitir a las escrituras del apóstol Pablo. Por eso él incluso tuvo conflicto con otros apóstoles, y ustedes lo sabéis, y entre uno de ellos fue el apóstol Pedro. Eso lo registra la escritura y no lo podemos quitar porque la escritura la ha dejado reflejado. Y ese conflicto que hubo con ellos, os voy a decir por qué: por falta de revelación en el grado de apreciación de la obra de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes sepáis que el mensaje de la predicación que tiene que tener la iglesia en los días de hoy, cuando tratamos con los perdidos, si tú quieres que se abra un altar allí, que descienda al cielo, un altar no es físico, es espiritual, pero es legal, y ese es el que a nosotros nos interesa, el legal, no el ilegal. No meter a la gente en la iglesia, en la congregación, en el grupo, de una forma errónea. Venimos hablando de la legalidad de la obra de Dios. ¿Qué hace legal la obra de Dios? El evento de la cruz. Lo hablamos el otro día. Y me atreví a decir que la obra de Cristo, sin la cruz, no tiene validez ninguna para la salvación de nuestra alma. Hubiera sido una buena obra, hubiera sido una obra preciosa, un maestro judío rabino enseñando las verdades de Dios, pero si no va a la cruz y entrega su sangre, esa obra no está válida. Por eso Pablo, cuando ministraba, predicaba a Cristo, oye esto, dice: y a este ¿cómo? Crucificado. Esa era la palabra que volvía loco a todo el mundo, porque le llamaban la palabra de la cruz. Dice que era locura para el que se pierde. Y ahí Pablo pasó su ministerio. Pablo era un hombre que estaba dotado de una forma impresionante, porque Pablo no era un chiquichanca. El apóstol Pablo era el futuro sucesor de Gamaliel en el Sanedrín judío, llamado Saulo de Tarso. Y dice él mismo, dice de sí mismo, que él en aquel entonces aventajaba a muchos de sus contemporáneos en cuanto al celo que él tenía por las cosas de Dios dentro del judaísmo.
¿Me explico? Dice que conforme a la observancia de la ley en el ámbito ceremonial, él era irreprensible. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día. O sea que Pablo no era uno que se apareció por ahí. Sin embargo, cuando Pablo entiende lo que Cristo hizo en la cruz, a la luz de la revelación bíblica que tanto él había sido adoctrinado, se le lleva toda esa ley, y esa ley la ponen como la base de lo que pasó en la cruz. A Pablo se le enciende la bombilla. Se le enciende de tal manera que dice: todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, todo lo que yo aprendí es basura al lado del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y ojalá fuera ser yo semejante a él en sus padecimientos. Mira cómo acabó Pablo. Ahora Pablo tuvo una encomienda muy grande de parte del Señor. Tuvo que presentar el evangelio en Grecia. Allá había 2 grandes ciudades. Estaba Atenas y estaba Corinto. Y los griegos eran amadores de la sabiduría. Ellos adoraban a Sofía. ¿Ustedes saben eso? Sofía era una antigua deidad, entre comillas griega, pero que eso viene de los mitos de los mitos. Decían que era la parte femenina, la mujer de Dios desde antes de la eternidad, la sabiduría. Y esa sabiduría que los griegos amaban era la sabiduría humana. Por eso que de ahí vino el renacimiento de los filósofos griegos. Tenemos a Sócrates, a Aristóteles, a Plutón, a Séneca. Todos ellos eran gente que habían soltado la espada y que se dedicó a afeitarse, a hacer gimnasia delante de un espejo y a contemplar y ahí a recibir esa iluminación a través de Sofía. Claro, porque filosofía es el amor por la sabiduría humana. Y Pablo sabía a quién iba a predicarle. Por eso es que he leído esta escritura de 1 de Corintios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el evangelio, si nosotros no lo presentamos tal y como Cristo se lo reveló a Pablo, puede ser que estemos echando mano de otras cosas. A todos nos encantaría pararnos como un evangelista en una plaza, en un sitio, en cualquier lado. Y si Dios te ha dado dones, ir a buscar enfermos, sanarlos. Si hay gente que está endemoniada, libertarla. Todo eso forma parte del evangelio, pero no es la sustancia. Forma parte de, pero no es la sustancia como tal. Porque al final eso son señales. Dice, los judíos, ¿qué pasa? Piden señales. Muchos vinieron a Cristo porque dieron señales. Pero la pregunta es, ¿se convirtieron a Cristo? Nos tiene que entrar en el corazón una cosa ya. El hecho de que tú veas un gran milagro de parte de Dios. Eso a lo mejor no trae revelación acerca de lo que es tu pecado delante de Dios. La convicción de pecado, de justicia y de juicio lo trae la palabra de la cruz cuando te enfrentas a ella. Ahí no hacen falta ni sabiduría humana, ni hacen falta señales de ningún tipo. Lo que hace falta es que el Espíritu Santo alumbre el corazón del oyente, porque la fe viene por el oír, pero el oír, ¿qué? La palabra de la cruz. Y Pablo predicaba un bautismo, pero no eran agua, eran sangre. Cuando presentaba a Cristo, y a este ¿cómo? Crucificado. Y hay parte de verdad en que la gente diga, tú estás loco. Por eso nosotros no debemos de temer presentar el evangelio como lo presentaba Pablo. Porque si te dicen que está loco, forma parte de la palabra de la cruz. Y si tropiezan, forma parte de la palabra de la cruz. No te preocupes. Porque los que se salven va a ser no por tu obra, no por tu sabiduría, no por tus capacidades, ni por tus dones, ni por tus talentos. Es que el Espíritu ha traído poder sobre esos oyentes y se les ha revelado su condición de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Cristo, a través de la palabra de la cruz, les ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Y no anda tú ahí como medio que cuando ve un resultado de eso hace cosas así.
y te dice de refilón el otro, era un fenómeno, un monstruo de la galleta. No, es que yo no he hecho nada. Es más bien la mayoría de los que me oyen me dicen, tú estás... Y hay lógica en esto. Tú sabes lo que es decirle a una persona. Si no, haz la prueba. Búscate al que quiera cuando salgas de aquí. O hazlo continuamente. Le dices, mira, aunque tú creas o tú no creas, creas o no creas, tu vida está ligada a lo que pasó hace 2000 años, a lo que le pasó a un judío hace 2000 años, Jesús de Nazaret, que lo crucificaron. Tu vida está ligada a eso. Va a decir, sí. Sí, Pepe, sí. Pues sí. Entonces tú estás loco perdido. Yo no tengo nada que ver con ese hombre, ni lo conozco, ni quiero saber nada de él. Sigue por ahí para abajo. Llegará el día donde sepa que su vida estaba ligada. Cuando presentamos la cruz, la persona decide qué va a hacer con ese anuncio. Y o lo acepta o lo rechaza. Ya está. Porque Dios se encarga a través de la vía legal de dar a conocer que todo ser humano necesita justicia. Que todo ser humano está en deuda con la justicia. Que el pecado es un delito de orden moral. Y todo eso le quedaba consciente a los pecadores cuando venían arrepentidos a través del ministerio del apóstol Pablo. Vamos un momentito al capítulo 6, por favor, si me queréis acompañar, en el versículo 3. Romanos 6:3. No Corintios, sino Romanos, perdón. Romanos 6:3. Romanos es una epístola muy profunda, basada en la justicia, en la justificación que recibe el pecador arrepentido bajo ley, ante notario. Dice en el versículo 3, Romanos 6:3, está preguntando Pablo y dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Le está escribiendo a un grupo de hermanos, en este caso a la iglesia que había en Roma, que de hecho él todavía no la había visitado. Esta iglesia no la abrió Pablo. Esta iglesia ya existía como un ministerio de prosélitos al judaísmo, y él estaba deseando de ir a visitar a la iglesia de Roma, que de hecho le dice, cuando vaya a Roma cuando vaya a España pasaré a veros. Y le está haciendo una pregunta, ¿no sabéis? Porque no tenían la revelación de que lo que ellos habían recibido no había sido un bautismo o una inmersión en agua, sino que lo que a ellos los justificó fue lo que sucedió en la cruz, que se le aplica a cualquier creyente o a cualquier pecador en cualquier momento de la historia, en esta dimensión espacio-tiempo, se le aplica cuando se expone por el verbo de la predicación, se le pone el altar de Dios. Y eso es una especie de locura, sí, pero es real, se hace vigente. Así Dios lo diseñó. ¿Por qué? Dice, porque como el mundo en la sabiduría de Dios no conoció a Dios, ahora, para que el mundo le conozca, Dios ha sometido todo, que el creyente se va a salvar por la locura de la predicación. Donde quiera que se ponga este mensaje a Cristo y el crucificado, allí va a haber un altar de orden invisible, pero de una legalidad total, donde si la persona recibe ese sacrificio que sucedió hace 2000 años, en ese momento es salva. Y la sangre de Cristo lo toca. Y la persona empieza a recibir una luz especial, donde sabe concienzudamente que es salvo. Todo eso sucedía en la predicación del ministerio del apóstol Pablo. La pregunta sería la siguiente: ¿sucede eso en la predicación de nuestros días? Es más, ¿estamos nosotros centrados en predicar a Cristo y este crucificado? ¿O estamos centrados en traer a las almas como quiera que sea? Decía un muchacho los otros días, que yo lo puse en el Facebook, la iglesia se tiene que arrepentir de haber presentado un mensaje erróneo. Ven a Cristo, que Cristo te va a sanar. Ven a Cristo, que Cristo te va a bendecir, que te va a dar todas las cosas buenas. Eso no es el evangelio. Y si lo hemos presentado, nos tenemos que arrepentir, porque eso no fue lo que dejó instituido Dios.
se le tiene que crear al pecador una mentalidad jurídica, y si no la tiene, entonces tenemos que ir a las Escrituras. Lo primero que tiene que escuchar el pecador, ¿qué es lo que es? Ley, mandamiento moral, hacerle sentir incómodo en su pecado y que se sienta bajo condenación, no con maldad, sino en el amor de Cristo, para que cuando eso lo abrace, diga como dijeron aquellos cuando escucharon a Pedro predicar mensaje después de ser derramado el Espíritu Santo. Pedro les dijo: ustedes habéis matado al autor de la vida. Dice que se compungieron de corazón. ¿Y qué haremos? Y como la revelación que tenía Pedro hasta entonces era esa, dice: bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces hemos errado en eso y todavía erramos. No me pertenece a mí sentirme mal cuando le hablo a una persona de pecado, de justicia, de juicio. No me pertenece a mí porque no es mío el mensaje, es de Dios. Pero sí soy responsable en presentarle ese evangelio. Si la persona reacciona, no reacciona, viene a Cristo, no, ya no es cosa mía. Pero lo estoy haciendo legalmente. Pero muchos han venido, como yo decía hace un tiempo atrás, que parece que han entrado en Cristo en patera. Y tenemos un montón de ilegales en la iglesia. Y ahora no sabemos qué hacer con ellos. Porque el gobierno español los está dejando por ahí sueltos, le está dando dinero y todo, pero eso no es correcto. Han entrado sin conciencia de pecado. Y ahora tienen asumido que Cristo la ha perdonado todos sus pecados, sí, pero nunca han sentido lo que es la concientización de pecado. No saben lo que es justicia y no saben lo que es juicio. Entonces, hemos eludido un eslabón en la cadena de proyecto de Dios. Si esto no es como en las matemáticas. Ustedes entendéis que en matemáticas algunas veces el orden de los factores no altera el producto, dice la matemática, pero en el evangelio sí. En el evangelio es necesaria la ley para que la persona entienda la justicia, y cuando la persona entiende la justicia porque se le ha metido ley, entonces que busca una salvación, y la misma ley le presenta la solución, porque dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero tenemos un montón de gente en la iglesia, vamos a llamarlo así, por no decir la congregación, tenemos un montón de gente que de esto no sabe nada. Sabe de que hay que ir a la iglesia los martes, los jueves y los domingos, porque no deja donde congregarse, que tiene que llevar los diezmos, que tiene que ir a todas las actividades, pero no sabe de esto nada. Y es todo lo contrario, tiene que saber de esto, aunque no esté en lo otro, porque esto es sustancia y lo otro es relleno. Cuando nuestra predicación esté basada en el evento de la cruz, tienen que suceder 3 cosas, mínimo 3 cosas, en la mente y el corazón del oyente. Pues yo le he predicado y no sucedió eso, pues será un alma que todavía no se va a salvar de momento, pero ya va cogiendo onda de qué va esto. Vamos un momentito a Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, versículo 8. Jesús está hablando de la obra que va a hacer el Espíritu Santo cuando viniese, después de irse él, evidentemente. Y él habla de 2 fases ahí: lo que el Espíritu Santo va a hacer en el mundo y lo que el Espíritu Santo va a hacer en la iglesia. ¿De acuerdo? Y el Espíritu Santo no puede salirse de los parámetros de la cruz y de la legalidad de la cruz y de la justicia. Eso es lo que a nosotros nos va a dar certeza de que estamos andando correctamente, no torcido ni cojo. Acordaros cuando hablamos de Hebreo, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Dios nos está metiendo unas disciplinas para que entremos en su evangelio. No es que estemos en otro evangelio, pero tenemos que hablar estas cosas. Versículo 8, Juan 16, 8, dice: cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo, ¿de qué dice? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo, cuando venga, que ya ha venido, porque se ha derramado sobre los 120 y ya tiene legalidad, el Espíritu Santo tiene legalidad, oye esto, para tratar con un pecador y convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Si el pecador viene a Cristo, oye esto,
y no ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio, ¿esa obra la ha hecho el Espíritu? Está hecha, pero no la ha hecho el Espíritu. Ese es el problema. ¿Entiende? Puede ser que esté hasta bien, pero no trabaja el Espíritu. Entonces, ¿es legal? Eso es lo que yo siempre pregunto. Hemos hecho una obra, hermano Toño, hemos metido la luz, el agua, la fontanería, hemos solado, hemos hecho todo, sí. Pero como ninguno es autónomo, pues nadie está pagando allí las bases de autónomo, número 1. Número 2, no tenemos un boletín de enganche porque no tenemos un electricista autorizado. Estoy correcto lo que está hablando, ¿vale? Pero tenemos luz y todo funciona perfectamente. Sí, pero no nos hemos ajustado a la legalidad gubernamental. ¿Ustedes me entendéis? Para lo que nosotros nos hace falta, vamos así. Pero ahora vamos a someternos a la legalidad de la obra de Dios. Ya se fue Cristo, que fue legal en todo su camino. Ahora llega el Espíritu Santo, ¿va a trabajar fuera de ley o dentro de la ley? Tiene que trabajar dentro de la ley, de los parámetros de la cruz. El Espíritu Santo no trabaja fuera de los parámetros de la cruz y está haciendo su obra. ¿Qué hace el Espíritu Santo con un pecador? Ahí lo dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y explica, de pecado por cuanto no creen en mí. Tú le dices a una persona, ¿crees en Jesús? Si la persona por trasfondo católico, por lo que quiera decir, dice, yo creo, porque tiene noción de que Él vino a redimir su alma y se sacrificó. Y la persona cree en ese momento salva, porque cree en la sangre. Ahora, si la persona no cree, dice, pues mira, aquí ya tienes un trabajo, hermano, en la fe que tienes el Espíritu Santo. Si no creen en mí, lo tienes que convencer de pecado. Y para convencerlo de pecado, lo tienes que hablar de ley. Porque el pecado es un delito moral. Entonces le tienes que presentar la ley moral para que se vea pecador. Yo no sé si yo me explico. Cuando se ve pecador, entonces va a creer, ¿vale?, en Cristo, pero no porque, ay, que yo creo, no. Creo en Cristo porque he sido convencido de pecado y me da cuenta que alguien me tiene que redimir a mí porque estoy bajo delito. Soy un delincuente y un día la justicia me va a reclamar mi delito. Entonces ya tú lo pones como. Tú lo pones a pensar. No te vayas a creer que todos los que andan por ahí que han hecho delitos y están en busca y captura, porque hay mucha gente que está en busca y captura. No te vayas a creer que están tan tranquilos. Están en libertad. Están dejando la barba un poquito para, ¿sabes? Las gafas, las pelucas, están con su historia. Pero tranquilos no están. ¿Por qué? Porque saben que están en busca y captura. Cuando tú a una persona le metes la ley moral, que tú no la veas que se arrepiente de momento, no quiere decir que no estés haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? No estoy hablando de que tú lo condenes. Tú no estás autorizado para condenarlo, ni yo, ni hablarle en ese orden, no. Como yo al principio también, no. En amor, con todo el amor que hay en nosotros. Pero le dice, estás en busca y captura porque has transgredido la ley. Y todo aquel que transgrediera la ley de Moisés, dice la Biblia, ha de morir irremisiblemente. Ya lo pones a pensar y lo metes debajo juicio. Tienen que ser convencidos de justicia, es lo mismo. Dice, por cuanto yo voy al Padre. Es que Cristo ha ido al Padre a demostrarle la justicia de un lugar nuestro. Y dice, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, que Satanás ya ha recibido su sentencia, y aunque todavía no esté pagándola, no quiere decir que no la va a pagar, porque ya ha sido juzgado y ha sido establecida su sentencia, y es firme. Entonces, cuando nosotros le hablamos el evangelio a el pecador desde un prisma no religioso, ¿veis? ¿Por qué la gente ya no se quiere arrimar a la iglesia? Porque nos han catalogado como religiosos, ya sea evangélico, católico, testigos de Jehová. No quieren saber nada. A mí me han visto con una Biblia por la calle con una corbata y se me han cruzado de cera porque creían que yo era un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová le viene con su retaíla, pero el evangélico le trae la suya también. Pero ¿y cuántas veces hemos presentado nosotros el evangelio desde una posición jurídica? Ya no se trata de religión. Ahí es donde se movía el apóstol Pablo. Ahí está la revelación y la sustancia de la iglesia. No estamos hablando de religión, hermano. Eso le pertenece a Aarón.
es un ministerio conforme a cómo resolvíamos el pecado con ceremonias y con ritos. No. Ahora estamos hablando de un ministerio conforme a Melquisedec, porque Cristo ha aparecido y está ejerciendo un sacerdocio conforme a ¿quién? El orden de Melquisedec, que es Rey de justicia y Rey de paz. La iglesia de Cristo tiene la sabiduría y la ciencia de Melquisedec, que es Cristo, y tiene que empezar a manejar el evangelio en un plan jurídico. Entonces, cuando nosotros somos, mira lo que dice ahí, eso es lo que hará con el mundo, convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu ha trabajado con un alma, lo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y después dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Eso con quién lo va a hacer? Con la iglesia. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esa es la obra que ya hace con el pecador arrepentido y convencido. Lo guía a toda la verdad, le revela todo lo que ha de venir y de lo que Cristo tiene, porque Él dice después ahí, tomará de lo mío y os lo hará saber, es que nos lo revela. Por eso dice que todos los tesoros del conocimiento y de la ciencia están en el Padre y en el Hijo. Ya es cuando estamos dentro de la casa y hemos sido salvos. Ahora, yo me quiero referir a lo que voy hoy, a ser efectivos en la presentación del Evangelio. No querer mover las emociones de las personas con alabanza, que yo lo he visto con flamenco. Aquí en esta tierra se ha hecho mucho eso. Yo no me meto, yo lo he visto hacer, pero después ve el fruto y dice, no sabe ni a dónde ha entrado, ni de dónde viene, no conoce nada. Vamos a pararnos, vamos a tardar más en hacer la obra, vamos a hablar de la sustancia, y lo poco o lo mucho que hagamos, que esté dentro de la legalidad del Espíritu. Cuando el Espíritu convence a alguien de pecado, dice aquí, o yo escribí, en el ministerio del apóstol Pablo eran convencidos en su conciencia delante de Dios como culpables en cuanto al juicio, y tienen una sentencia firme de muerte, porque la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay que comparecer delante del juez supremo. Yo hablaba con mi mujer ayer y digo, hemos fallado en esto. El creyente lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, con un ministerio como el que tenía Pablo, tiene que tener la capacidad de revelarle al pecador primero a Dios como juez. Y no te quedes ahí. Y una vez que el hombre se ve delante de un juez, que aquí alguno que otro ha estado delante de un juez, eso mete respeto y presión, aunque sea un juez humano, incluso aunque vaya de testigo. Yo fui una vez de testigo y entré en la sala y quise hablar sin a mi aire y el juez me puso más derecho que un bastón, y me di cuenta que allí yo era a lo que se me pregunte y a lo que se me diga. Déjate de irte por la rama. Y se me quedó grabado, y yo era un chaval. A lo que voy, cuánto nomás si el Espíritu Santo agarra ese alma y tiene la capacidad por el Espíritu de la predicación de la cruz, de llevarlo delante de Dios y que se vea ahí como acusado delante del juez de toda la tierra. Pero cuando la persona la invade esa condenación, esa sentencia, entonces ¿qué? Es convencido de pecado, de justicia y de juicio. Porque él no le estaba hablando de religión, le estaba hablando de justicia. Porque Dios ha sometido la vida de Cristo a su propia justicia, y no porque fuera su hijo le eludió el juicio, y Dios prefirió y estableció que su hijo fuera a la cruz antes que faltara su propia justicia. Por lo tanto, la salvación que la iglesia tiene, aunque gratuitamente somos salvos o justificados, somos gratuitamente por su gracia, en cuanto a la justicia se ha pagado el precio que la ley puso, que era la muerte.
Cristo se ha sometido a la ley y ha entrado a juicio por nosotros como nuestro abogado. Porque algunos que otros hemos tenido también problemas con la justicia y muchas veces ni tú tienes que entrar a la sala, entra tu abogado por ti y habla con el otro abogado o habla con el juez. Cristo entró por ti a la sala de juicio y se sometió a un dictamen divino y ganó redención para tu alma a través de su sangre, y su sangre nos ha sido propicia y Él ha ganado para nosotros esa redención. Eso tiene que estar grabado en la mente de la iglesia y del pecador cuando se ve que se enfrenta a eso. En el ministerio del apóstol Pablo eran convencidos en su conciencia de corrupción moral, por cuanto sus corazones estaban corrompidos delante de Dios. ¿Qué dice el Salmo 14? Dice, no hay ni uno, ni uno. Todos cogieron cada cual por su camino, dice. Su boca y su garganta habla, corrupción hay dentro de ellos. Y es verdad. Y cuando la persona se sincera y se ve delante de Dios, moralmente hablando, como dijeron los calvinistas en su día, el hombre está depravado moralmente a los ojos de Dios. O sea, en otras palabras, óyeme esto. Cuando tú ves que un hombre o una mujer hace lo bueno por naturaleza, porque esto nos confunde mucho, es posible que el hombre haga lo bueno por naturaleza. Eso bueno que el hombre hace por naturaleza caída no es válido para Dios. No lo salva. No vale para que Dios te redima. No puedes ni redimirte a ti mismo, ni redimir a nadie con una sola obra o con 200 millones de buenas obras que hagas. Lo único que redime al hombre a los ojos de Dios conforme a esta justicia que estamos hablando es la obra de Cristo, que tenemos acceso a ella por medio de la fe. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, dice la Biblia, por medio de la fe, dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Ni esto te puede gloriar, no hay ni un ápice de carne que pueda entrar en la legalidad de Dios. Y el hombre tiene que ser convencido, porque como no te ha convencido y se lo cierre todo y se lo deje hermético y le diga no puedes hacer nada para salvarte, absolutamente nada, hasta que sea convencido. Cuando es convencido, entonces la única vía que le dejas es la cruz. Pero como no se ha convencido, tú lo vas a ver incluso en el Señor, en la iglesia, en el Evangelio, supuestamente por el Espíritu, haciendo cosas por la carne. ¿Y por qué lo hace? Porque todavía no tiene la convicción. ¿Cómo que no tiene la convicción? Si ya está dentro, sí, pero es que ese es el problema que tenemos ahora, que no sabemos si ha entrado por la puerta o ha entrado en patera. Ese es el problema. En el ministerio del apóstol Pablo eran convencidos de su separación de Dios. Dice la Biblia que nuestro espíritu está muerto delante de Dios en nuestros delitos y pecados. Y oye esto, porque esto es bien importante. Esa separación que existe entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, hay una separación. La produce el delito del pecado. En el momento que el hombre resuelve esa situación espiritual, que está muerto, en el momento que el hombre resuelve eso por la vía de la cruz, se enciende una luz y el espíritu del hombre viene a ser uno con el espíritu de Dios y recibe ese fogonazo, esa chispa de vida, y ya el hombre no se siente nunca lejos de Dios, porque tiene el hombre y Dios un mismo espíritu. El espíritu pecaminoso que pertenece al cuerpo carnal es echado fuera, y el hombre, el pecador arrepentido, recibe una circuncisión no hecha con mano de hombre, y Dios le instala, derrama de su amor, ¿no? Como dice la palabra en Romanos 5:5, que Dios ha derramado
de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando el Espíritu llega y se te mete dentro, que tú no sabes ni qué está pasando, eso es porque estás aceptando la obra de Cristo en sustitución por tu propia vida. Llega el Espíritu Santo y te une a Dios en tu espíritu y tú sientes esa unión. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ahí ya sales de ver a Dios como un juez y tienes la revelación del Padre. Eso es lo que tenemos que llevar ahí. Cuando ya estamos injertados en Cristo, tenemos ahora la revelación de Dios como Padre, pero hemos invertido los términos. Y cogemos al pecador y en vez de hablarle de un juez, le hablamos de un Padre. Yo no sé si yo me explico. Y después dentro de la iglesia ya, como muchas veces vemos que no damos fruto, en vez de hablarle de un Padre, le damos la versión de un juez y se sienten condenados por el legalismo. ¿Sí o no? Eso es así. ¿Pero por qué? Por no darnos la tarea de buscar donde hemos errado, arrepentirnos y empezar la obra de nuevo. Porque no podemos coger a los que están ya dentro y mandarlo otra vez para afuera, ni en patera, ni en barco, ni nada. Ya están aquí. Hay que filtrar todo este conocimiento por la justicia. Y ya cae cada cosa en su sitio. La levadura se queda fuera. Dios, como si Dios coge una semilla que está plantada en un invernadero que no es el correcto, la lleva a su lugar correcto, que es una esfera de gracia, y ahí ese alma empieza a crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, y da fruto apacible de justicia. Libre de condenación y libre de todo ambiente que no es correcto conforme al orden de Dios. Cuando presentamos el evangelio basado en señales, oye esto, o sabiduría, distorsionamos la verdad y no se produce el bautismo en su muerte. ¿Qué es bautizar? Mira, bautizar es sumergir, pero completamente, no parcialmente. Por eso he dicho muchas veces, bueno, yo escucho a pastores, hermanos, ministros, no lo han bautizado bíblicamente, entonces hay que rebautizarlo porque tiene que ser bíblicamente. A uno lo han bautizado por rociamiento, que eso se hace en el catolicismo, a otro le da por aspersión y le echan un sifonazo, ¿vale? Ah, no, nosotros lo hemos hecho bien, nosotros hemos ido a un lago, hemos ido a una piscina y le hemos hecho esa inmersión. Gloria a Dios, hemos hecho bien la ceremonia. Pero si nos metemos en lo que estamos hablando, lo hemos hecho bien. Entonces, con Cristo, dice el apóstol Pablo, estoy justamente crucificado. Llega un momento que esa crucifixión, si la está haciendo el Espíritu, porque está claro que hay un proceso, la está haciendo legalmente en tu vida, llega un momento que tú tienes que estar crucificado juntamente con Cristo, y cuando tú estás inmerso, metido en el cuerpo de Cristo en la cruz, por eso es que la cruz es la única que habilita que el bautismo sea legal. Si no hay cruz no tiene sentido. Dice que los que somos de Cristo han crucificado, dice, ¿ven? Nuestra carne y nuestros deseos. Las pasiones empiezan a perder sustancia. Los deseos carnales empiezan a morir. ¿Por qué? Porque se está produciendo un bautismo por el Espíritu hasta que tu yo deja de verse, ya está inmerso, ya está metido en la cruz. Ya no se ve tu yo. Por eso dice el apóstol Pablo. Y ya, ¿qué pasa a partir de ahora? Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Cristo en mí. Pero yo no veo a Cristo. Claro, tú lo que ves es el Espíritu. Si quieres seguirle la estela a Cristo en la dispensación del nuevo pacto, cuando veas la palabra Espíritu, ahí está. Ese es Cristo. El Espíritu es el Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ese bautismo cuando se va produciendo por el Espíritu, llega un momento que ya no se te ve a ti. ¿Por qué? Porque tus pasiones, tus deseos, tus proyectos, tu mentalidad, todo lo que tú eres humanamente ha ido muriendo. Oye esto, muriendo. Y hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. Romanos 8:12. Si vivís conforme a la carne, dice que moriréis, porque ya te va a llevar a la muerte. La carne es enemiga de Dios. Ay, pero yo soy sabio, yo adoro a Sofía, yo tengo la sabiduría de los hombres. No vale para nada.
Tienes 2 pesetas y haces uso de la sabiduría carnal y las malgastas porque no las usas en la sabiduría de Dios, por ponerte un ejemplo. Pero en el momento que las pongas en la sabiduría de Dios, esas 2 pesetas se multiplican en 4, en 6, en 8, en 10. Y eso ya no es dinero, eso hace una gestión que eso no se para. ¿Por qué? Porque la has puesto en manos de Cristo. Vino un niño con 5 peces y 2 panes y le dio el Señor de comer a 4.000 varones, sin contar ni hombres ni mujeres. Por poner un ejemplo. Por lo mismo pasa con nosotros. Tiene que morir todo nuestro ser humano, o sea, tiene que morir Adán, que le pertenece a una mentalidad de tinieblas. Dice Cristo, si el ojo de tu entendimiento es tinieblas, ¿qué no serán las tinieblas mismas? Cuando tu ojo, que es la lámpara del cuerpo, está iluminado, todo tu cuerpo, que dice, está en luz. Entonces tus miembros están sometidos a la obra de Dios, al reino. Ahora, como tu entendimiento sea tiniebla, todo tu cuerpo, ¿cómo está? En tiniebla. Entonces los miembros le están sirviendo de iniquidad al pecado. Por eso dice Romanos 6, no reine pues el pecado mortal sobre estos cuerpos, sino presentado a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros como miembros de justicia, antes que miembros de iniquidad. Y a mí me han llegado a decir hermanos en la fe y pastores y ministros, eso de Romanos 6 nunca se podrá aplicar y nunca eso se va a conseguir. Porque creen que eso es por fuerza. Y no nos hemos enterado que es una obra del Espíritu cuando conocemos la palabra de la cruz. Cuando te sometes a este proceso legal, no te vas a tener que esforzar por andar en el Espíritu, porque el Espíritu es una naturaleza. Si tú por naturaleza mides 1,70, pues por el Espíritu vas a dar la talla, la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Cristo. Si eres tendencioso a enfadarte por el Espíritu, ya no te sale por naturaleza al enfadarte, porque el Espíritu de Dios es paciente, es longánime, está lleno de fe, de paz, de amor y no te tienes que esforzar, porque sale como por naturaleza. Si te esforzaras, entonces mañana tendrían que darle gloria a Adán en ti, porque te has esforzado. Y el apóstol Pablo dice que todo esto lo ha hecho Dios de esa forma. Por lo tanto, Él ha escogido a lo vil para avergonzar a los entendidos. Ha escogido a lo necio para avergonzar, a fin de que, ¿qué? Dice, de que nadie se gloríe en su presencia. Si Pablo lo explica, dice, si ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando todo esto acabe, ¿quién va a recibir la gloria? Cristo. Por eso una persona que está llena del Espíritu Santo glorifica ¿a quién? A Cristo. Y si vamos a Juan 16, vamos a ver lo que dice la palabra, que cuando el Espíritu Santo viniese al seno de la iglesia, dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en la iglesia. Entonces la exposición correcta del Evangelio de la Gracia a través del sacrificio de la cruz es locura y tropiezo al que se pierde, pero el que se salva es sabiduría, justificación, santificación y redención. La sabiduría humana te hace presentar a Dios primero como Padre antes que como juez, y produce una distorsión en el plan y proyecto de Dios. Pero la sabiduría que es oculta, como Pablo nos ha revelado ahí, la que estaba destinada de antes de los siglos, que es de la que tiene que participar la iglesia ahora, es la que hace las cosas conforme al orden de Dios. Mira, Pablo dice ahí, que si los nobles de esta tierra, ahí, 1 Corintios capítulo 1, dice, ya con esto acabamos. Capítulo 2. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez
Y sabiduría dice, pero no es de este siglo. Tú no aprendes eso en este mundo, ni escuchando a un filósofo, ni a un sabio, ni a nadie. Porque eso viene directamente del mismo trono de Dios. Dice, la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de la gloria, desde antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. ¿Entendemos eso? Si esta sabiduría hubiera estado en el Sanedrí, en Pilato, en Herodes y en todos los grandes de aquel tiempo que estaban en la escena, si hubiese estado esta sabiduría en ellos, no lo hubiesen crucificado. Pero Dios dice que enreda, los vuelve locos. Dice, vean, está tu sabiduría ahora. Y ahora en la sabiduría del mundo, ellos cumplieron la profecía. ¿Me entiendes lo que dice o no? Pero no lo hubiesen crucificado. Pues de la misma manera nos pasa a nosotros. Si la sabiduría oculta opera en nosotros, muchas de las cosas de las que hacemos no las haríamos. ¿Pero por qué las hacemos? Porque todavía está Adán vivo. Porque algo no está haciendo la conexión correcta. Ahora, cuando Adán desaparece, que es literalmente bautizado, por eso dicen, no sabéis que los que habéis sido bautizados es en su muerte. No te vayas a quedar con que ya está todo hecho porque te metieron un chapuzón. Porque esto se trata de un proceso que ahora está muriendo ese hombre. Esa humanidad, esa creación está muriendo, se está desangrando. Sin participar de nada de lo que este mundo te enseñó. Yo mismo lo puse todo por basura, dice el apóstol Pablo. Y me estoy nutriendo de todo nuevo, pero de todo. La nueva creación es conforme a la imagen de Dios. Dependiendo de todo para Dios. Y eso empieza a fluir hasta que crece. Y cuando crece, esa creación es impresionante porque es indestructible. Le da toda la gloria a Dios. Revela cosas que nadie sabe. Vive en una dimensión superior. Vive en la justicia de Dios, que es donde Cristo nos ha habilitado, en una justicia superior que hemos recibido y se nos ha instalado dentro de nosotros por el Espíritu como garantía de que recibiremos la herencia de lo que Dios ganó para nosotros. Busca la paz y síguela. Y cuando no tengas la paz, no la fabriques, ni la pelees con disparos. Nosotros los evangélicos y los creyentes no disparamos con pistola, pero disparamos con esto. Y esto hace un daño que no veas. Entonces, no busques la paz así. Humíllate delante de Dios, que Él lleve esa creación a morir. Y tú vas a ver cómo florece esa paz por causa de los méritos de Cristo, porque fue Cristo quien murió. Fue Cristo quien se entregó en lugar nuestro. Él se ha dado por nosotros, el justo por los injustos, y Él nos va a revelar cómo se anda en este camino de justicia. Pero no pelees nada, que lo que hace que le da más vida a esa creación que tiene que acabar de morir. Amén. La paz verdadera es la que viene por medio de Cristo y de su sacrificio. Porque Israel está en guerra. Y ellos dicen que pelean por la paz, y yo lo creo. Y muchas veces hay que pelear para traer la paz, ¿vale? Pero no la van a tener nunca, aunque se haga un pacto de paz y seguridad, que sabemos que va a pasar. Va a haber un pacto, va a haber con la Liga Árabe, con todo lo que queramos. Sí, no hay paz para el impío porque ha rechazado el sacrificio de Cristo. Y los únicos que tenemos la revelación de la verdadera paz somos nosotros como iglesia de Cristo, que tenemos un mensaje, el mensaje de la reconciliación. Dice el apóstol Pablo, como si Dios rogara a través de nosotros y le digamos al mundo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo? A la cruz. Esto es un procedimiento judicial que hay que caminar rectamente y en el orden de la justicia para que recibas esa paz. Dice la Biblia, el efecto de la paz el efecto de la justicia será la paz. Cuando tienes esa paz dentro de ti, por la justicia de Cristo no tienes que hacer nada.
Te quedas ahí quieto con los ojos cerrados y sabes en lo profundo de tu corazón que has sido justificado, regenerado, santificado, que tienes una herencia en los cielos. Y estás ahí, participando de una gloria superior. Y ahora todo lo que hacemos por y para Él es por pura gracia. No vamos a ganar, no lo hacemos para ganar nada, sino porque ya lo hemos ganado. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Te rogamos de una forma especial que tú esta palabra la incrustes en nuestros corazones para que en esta hora sea encendido, Señor, nuestro entendimiento y alumbrado de una forma especial. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Trae las almas a los pies de Cristo por la obra del Espíritu Santo, Señor. Y úsanos, Dios mío, a nosotros como canales de bendición, Señor. Mira los que nos han venido, bendícelos también a ellos, Padre. Te damos gracias, Dios. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, gloria a Dios. Salúdense los hermanos.